Kayla Unbehaun. Kayla nació el 5 de julio de 2008 gracias a Ryan Iskerka y Heather Unbehaun en los suburbios del oeste de Chicago, Illinois. Ryan y Heather se separaron cuando Kayla aún era muy joven y un juez le otorgó a Ryan la custodia permanente. En 2017, Kayla pasó el 4 de julio con su madre. Estaba previsto que la devolvieran a Ryan al día siguiente, por su 9º cumpleaños. Sin embargo, al día siguiente, Heather y Kayla no se presentaron al intercambio ordenado por el tribunal, y se contactó de inmediato a la policía y se inició una investigación. Se descubrió que todas las redes sociales de Heather habían sido eliminadas y su teléfono apagado. La policía determinó que Heather fue vista por última vez empacando sus pertenencias en el techo de su auto. Sus familiares más cercanos indicaron que se fue de campamento a un lugar desconocido en Wisconsin, y se esperaba que regresara el 5 de julio a las 7 de la noche para devolver a Kayla a Ryan. Después de que Ryan presentara informes de personas desaparecidas tanto para Kayla como para Heather, la madre fue acusada de sustracción de menores, un delito grave de clase 4. Desde entonces, la policía de South Elgin siguió numerosas pistas, trabajando con agencias policiales de todo el país, en un intento de localizar a Kayla y Heather. Ryan creó una página de GoFundMe y pidió donaciones e información para ayudar con la búsqueda. Escribió en GoFundMe que planeaba utilizar la asistencia para contratar a un investigador privado y cualquier costo adicional relacionado con la búsqueda de él y su salud y seguridad para cuando lo encuentren. Textualmente escribió: "La seguridad y el regreso de Kayla es la máxima prioridad para toda mi familia y para mí. Cualquier ayuda que recibamos a través de esta financiación será muy apreciada", relató. Entre julio de 2017 y mayo de 2023, la página recaudó poco más de $2.500 para alcanzar su objetivo de $10.000. En noviembre de 2022, la imagen de Kayla apareció en un episodio de Misterios sin resolver de Netflix. Al final del episodio, llamado Abducido por un padre, se muestran carteles faltantes e imágenes de progresión de edad del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados. Durante poco menos de 5 segundos, aparece en la pantalla una foto de Kayla a los 9 años junto con una imagen de cómo se vería cuando fuera adolescente. El 13 de mayo de 2023, una mujer estaba haciendo sus compras en el centro comercial regional Westgate en Asheville, North Carolina. En la tienda Plato's Closet, la mujer vio a una madre y su hija. Increíblemente, la mujer reconoció a Heather Unbehaun y recordó que la niña estaba desaparecida. Revisó las fotografías de Misterios sin resolver e informó a un empleado de sus sospechas. El empleado de la tienda contactó inmediatamente con la policía de Asheville, quien a su vez contactó a la policía de South Elgin. Luego, los agentes de la ley confirmaron las identidades de las dos personas como Heather y Kayla Unbehaun, de 15 años. Posteriormente, Unbehaun, de 40 años, fue detenida. Por supuesto, Kayla se reunió rápidamente con su padre. Ryan dijo en un comunicado emitido a través del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados que estaba encantado de que Kayla estuviera a salvo en casa. "Quiero agradecer al Departamento de Policía de South Elgin, al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados y a todas las agencias policiales que ayudaron con su caso", escribió Ryan. "También quiero agradecer a todos los seguidores de la página de Facebook Traigan a Kayla a casa, que ayudaron a mantener viva su historia y fueron fundamentales para crear conciencia. Pedimos privacidad mientras nos conocemos nuevamente y navegamos por este nuevo comienzo". El jefe de policía de South Elgin, Jerry Crouchick, también agradeció a los ciudadanos de todo el país y a otras agencias policiales que trabajaron con tanta dedicación para ayudar a traer a Kayla de vuelta. "Estamos encantados de informar que la niña se encuentra en buenas condiciones y de buen humor desde que se reunió con su padre", dijo en un comunicado. Tras el arresto de Unbehaun en el condado de Buncombe, fue acusada del delito grave de extradición, al que se negó a declinar. Pagó una fianza de $25.000 y fue puesta en libertad. Luego, se entregó al día siguiente en el condado de Kane, Illinois, donde fue acusada de secuestro. La mujer de 40 años compareció ante la jueza Julia Jeter el 18 de mayo de 2023 y fue puesta en libertad bajo fianza con un dispositivo de seguimiento electrónico. Ryan obtuvo una orden de protección contra su ex, a quien se le prohíbe estar a menos de 1,000 pies de su casa y no puede salir de Illinois sin permiso judicial. Por si no lo saben, un delito grave de clase 4 en Illinois puede conllevar una sentencia de 1 a 3 años, a menudo en periodo de prueba. Larry Fuller, de 49 años, vivía en Ignacio,
Colorado, en 2009. Trabajaba como mecánico de diésel y estaba casado con Paula Silva, quienes tuvieron 4 hijos juntos. La noche del 31 de diciembre de 2008, Larry y Paula fueron al Sidekick Bar en el 677 de Goddard Avenue para celebrar el Año Nuevo. Mientras caminaban a casa, Larry recibió un disparo de un autor desconocido. Faltaban menos de 2 horas para el Año Nuevo, y Larry sucumbió a sus heridas en el lugar. Al principio, los investigadores creyeron que el motivo podría haber surgido de un altercado que tuvo lugar en el bar, pero Paula les dijo que la pareja se había mantenido al margen de cualquier conflicto esa noche. Desafortunadamente, no hubo testigos ni pistas reales para que los investigadores siguieran adelante. De este modo, el caso pronto se enfrió. Lamentablemente, Paula Silva falleció en 2015 sin saber quién fue el responsable de quitarle la vida a su marido. En febrero de 2023, la Oficina de Investigaciones de Colorado se convirtió en la agencia investigadora principal del caso a solicitud del Departamento de Policía de Ignacio. La agencia volvió a solicitar la ayuda del público, y los investigadores realizaron muchas entrevistas que al fin dieron sus frutos. El 18 de mayo de 2023, David Hendren, de 38 años, fue arrestado en la Nación Navajo en Arizona y acusado de quitarle la vida a Larry. La portavoz de la Oficina de Investigaciones de Colorado, Lisa Kohlbrenner, dijo esto en un comunicado de prensa. A lo largo de esta investigación de años, el FBI llevó a cabo entrevistas con testigos, lo que posteriormente condujo a la identificación y arresto de David Hendren. Kohlbrenner afirmó que el arresto estaba sellado y que la agencia no podía ofrecer más comentarios sobre el caso. Detalles como dónde le dispararon a Fuller, cuántas veces y el arma utilizada no se han revelado. Mónica Escalante, hija de Paula Silva, dijo que su madre nunca superó lo que le pasó a su padrastro. De hecho, ella calificó el arresto como irreal. Mónica dijo que el investigador que le informó sobre el arresto de Hendren, dijo que Hendren les dijo a las autoridades que no tenía intención de quitarle la vida a Larry, sino que lo había confundido con otra persona. Nunca pensé que se iban a dar cuenta, expresó Mónica. Es como un sueño hecho realidad. Mónica tenía 25 años en el momento del fallecimiento de Larry. Él fue como un padre para Mónica, y ella lo describió como una persona capaz y profundamente cariñosa. El asesinato de Larry persiguió a la familia, comentó Mónica. Durante años, ella y sus 2 hermanos escucharon rumores en la comunidad de que varias personas habían estado involucradas. Simplemente vivías con miedo y mi mamá, no creo que alguna vez se haya curado de eso. Si estuviera viva, probablemente lloraría con todo su corazón, de felicidad y tristeza. David Hendren se encuentra actualmente a la espera de ser extraditado a Durango, donde será encarcelado por la oficina del sheriff del condado de La Plata. Sarah Yarborough, de 16 años, vivía en Federal Way, Washington, con sus padres y su hermano Andrew, de 11 años. Federal Way es una ciudad costera cerca de Tacoma. Sarah asistió a la escuela secundaria federal, donde fue estudiante de honor y miembro del equipo de instrucción. Amaba el arte y el baile. En la mañana del 14 de diciembre de 1991, condujo hasta su escuela secundaria para asistir a un evento del equipo de ejercicios. Unas horas más tarde, a las 9:40 horas, 2 chicos que caminaban por el bosque frente al Instituto Federal tropezaron con un cadáver. Era el de Sarah. Los 2 niños habían atravesado un matorral de arbustos como atajo de camino a la escuela cuando hicieron el horrible descubrimiento. Sarah fue encontrada vestida con falda y suéter, con medias enrolladas alrededor del cuello. La habían estrangulado y agredido. Los investigadores encontraron y recogieron ADN del perpetrador en la escena del crimen y lo almacenaron para su uso posterior. El auto de Sarah fue encontrado en el estacionamiento de la escuela, pero los investigadores no encontraron nada en el coche que les permitiera acercarse al atacante. Los 2 niños y un corredor, también en el área esa mañana, trabajaron con las autoridades para ayudar a crear un boceto de un posible sospechoso, visto poco antes de que se encontrara el cuerpo. El hombre desconocido fue visto saliendo apresuradamente de los arbustos y siguió lanzando a los testigos una serie de miradas sospechosas mientras se alejaba de la escena del crimen. El boceto se compartió, pero desafortunadamente, nadie se presentó y reconoció al hombre. Se interrogó a los estudiantes y al personal de la escuela secundaria, pero los investigadores no pudieron obtener información útil. Sin pistas reales, el caso se enfrió. No fue hasta 2019, después de usar ADN familiar, que la policía comparó el ADN de la escena del crimen con el de alguien.
El caso de Sarah fue el primer caso sin resolver que utilizó la genealogía genética para generar pistas de investigación, según Identifinders International. El responsable fue identificado como Patrick Leon Nicholas. Nicholas fue arrestado por la oficina del sheriff del condado de King en octubre de 2019, mientras estaba sentado en un bar en Kent, Washington. El juicio de Nicholas comenzó el 17 de abril de 2023 en el Centro de Justicia de Kent. Durante su juicio, que duró 2 semanas y media, la fiscal adjunta Celia Lee dijo al jurado que Nicholas proporcionó a los investigadores información crítica que lo corroboraba antes de darse cuenta de que era sospechoso. También dijo que, después de abandonar la seguridad de su auto, su agresor la condujo o la arrastró hacia los arbustos donde se encontró su cuerpo sin vida, y cuando fue atacada, Sarah arañó al hombre mientras luchaba por su vida. Los expertos demostraron que el ADN recogido debajo de las uñas de Sarah y el ADN masculino de su ropa procedían de un único colaborador masculino. Durante años, el Estado admitió durante el juicio que el ADN se procesó a través del Sistema Combinado de Índice de ADN del FBI, una base de datos que ha dado lugar a condenas en varios casos sin resolver. Sin embargo, CODIS nunca ayudó con el caso de Sarah. En 2019, la detective del condado de King, Kathleen Decker, cargó el ADN de la escena del crimen en un archivo y regresó con 2 posibles coincidencias: Nicholas y su hermano. El hermano ya tenía su ADN en la base de datos federal. Eliminarlo fue bastante fácil para los investigadores. Entonces, los detectives comenzaron a vigilar a Nicholas y recogieron algunas colillas de cigarrillos junto con una servilleta usada que tiró en un centro comercial. Luego, la policía estatal analizó el ADN y encontraron su pareja. Si hubiéramos tenido la oportunidad y la capacidad hace años de realizar pruebas familiares, habríamos identificado posiblemente a ese hermano, y eso nos habría ayudado a delimitar y descubrir quién fue el responsable final de este crimen en particular, dijo la detective Cassie Decker. El 10 de mayo de 2023, Patrick Leon Nicholas fue declarado culpable de todos los cargos en su contra por un jurado. La juez Josephine Wiggins impuso a Nicholas una sentencia de 45 años y 8 meses. Esto es prácticamente una cadena perpetua para este hombre de 59 años. La madre de Sarah, Laura Yarborough, dijo lo siguiente: «Vivimos los últimos 30 años preguntándonos cuándo y si alguien iba a ser arrestado, sabiendo que eso era una especie de espada de Damocles colgando sobre tu cabeza, sin saber nunca cuándo iba a caer. Cuando la perdimos, nuestra familia cambió irrevocablemente. El juicio es como un maratón. Es un trabajo duro, y no me di cuenta de que iba a ser tan agotador, o que iba a durar tanto», se sinceró Laura. Esta condena tampoco es la primera vez que Nicholas recibe la sentencia máxima. En 1983, fue declarado culpable de agresión en primer grado y sentenciado a 10 años de prisión. Sin embargo, fue liberado después de poco más de 3 años. La víctima en ese caso, si hubiera estado en prisión, no habría estado presente para llevarnos a nuestra hija, apuntilló la madre de Sarah. La familia dijo que nada devolverá a su hija, ni les quitará el dolor que sienten a diario, pero se sienten reconfortados al saber que Nicholas no podrá lastimar a nadie más. El hermano menor de Sarah, Andrew, también habló. No posee la capacidad de experimentar remordimiento o sentir emociones como lo hace la gente normal. No pertenece a la sociedad libre como el resto de las personas en esta sala. Recuerdo el dolor en la voz de mi padre por teléfono, diciéndome que Sarah ya no estaba viva. Recuerdo los sonidos de mis padres llorando a través de las paredes por la noche, mientras me acostaba en la cama. Dicho esto, se ordenó a Nicholas que pagara una restitución a la familia Yarborough, aunque el monto se determinará en una fecha posterior. La familia de Sarah agregó que está extremadamente agradecida a todos los investigadores que han trabajado tan duro durante los últimos 30 años para llevar al asesino ante la justicia. Carol Rafe. Carol Rafe, de 59 años, vivía en Gloucester Township, Nueva Jersey, y tenía un estudio en el complejo de apartamentos Lakeview. El 21 de junio de 2013, agentes del Departamento de Policía de Gloucester acudieron al complejo para comprobar cómo estaba Carol después de que nunca se presentara a un viaje planeado con miembros de su familia, a quienes no contestaba al teléfono. Cuando los agentes entraron a su apartamento, Carol no estaba allí. Sus llaves todavía estaban en su departamento y su auto en el estacionamiento. Posteriormente, fue denunciada oficialmente como desaparecida. Luego, 4 días después,
los detectives encontraron los restos de Carol Rafe en un área boscosa detrás de un antiguo edificio de mantenimiento del complejo, ubicado en Lower Landing Road, no lejos de la Ruta 42. Una autopsia no pudo determinar qué le pasó exactamente, debido a la descomposición. Durante la investigación inicial, se recuperó posible evidencia de ADN de un par de jeans de Carol, así como de una botella de cerveza vacía en su apartamento. Lamentablemente, en aquel momento, las pruebas de ADN no arrojaron resultados concluyentes. A lo largo de los años, los avances en el análisis de ADN han ayudado a abrir nuevas puertas en la investigación, específicamente equipos que pueden recolectar evidencia, dejando la esperanza de que pronto se encuentre al perpetrador. El detective Jeremy Jankowski de la oficina del fiscal del condado de Camden dijo: «Siempre he tenido la esperanza de que cuando cierren esto, se proteja a otras personas de tener que sufrir esto como familia y por la pérdida de vidas». El 11 de mayo de 2023, Joseph Grisoff, de 59 años, fue arrestado y acusado de quitarle la vida a Carol Rafe. Grisoff fue arrestado por la División Camden del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos en Moorestown. Al instante, fue retenido en el Centro Correccional del Condado de Camden mientras esperaba una audiencia de detención. Tras el arresto, los detectives revelaron que Grisoff, que era un trabajador de mantenimiento que vivía cerca del apartamento de Carol, fue entrevistado en el momento en que se descubrió su cuerpo. Las autoridades dijeron que Grisoff le dijo a la policía durante esa entrevista que veía regularmente a Carol y admitió haberla felicitado en el pasado. También afirmó que nunca había estado dentro de su apartamento. A pesar de esa afirmación, pruebas de ADN recientes revelaron la fuerte propuesta de que Carol y Grisoff contribuyeron a los perfiles de ADN obtenidos de los jeans y la botella de cerveza. El jefe de policía de Gloucester Township, David Harkins, exclamó: «El Departamento de Policía de Gloucester y la oficina del fiscal del condado de Camden nunca se han olvidado de Carol Rafe. Desde su desaparición el 21 de junio de 2013 y el descubrimiento de su cuerpo el 24 de junio, hemos trabajado para conseguir justicia para la señora Rafe y su familia. Utilizaremos todos los medios necesarios para lograr justicia y procesar a los responsables. Es nuestro deber ser la voz de las víctimas y sus familias, y tomamos esta responsabilidad muy en serio. Estoy muy orgulloso de la colaboración y el trabajo en equipo de los detectives que han trabajado innumerables horas para lograr este arresto hoy». José Randolfo Pagoda. En agosto de 2014, se encontraron restos humanos en el maletero de un automóvil en la cuadra 2700 de Powhatan Street, cerca de la intersección con Seminary Street en Alton, Illinois, cuyos restos fueron identificados como los de la José Randolfo Pagoda, de nacionalidad hondureña, por entonces de 52 años. La identificación se basó en gran medida en la ciencia del ADN debido al nivel de descomposición del cuerpo. Casi al mismo tiempo, un ciudadano mexicano que se encontraba en el país ilegalmente fue identificado como sospechoso. Hablamos de Odilon Villagrán Gudiño. En abril de 2021 fue arrestado en México. El 16 de mayo de 2023, el hombre de 56 años fue extraditado a los Estados Unidos y ahora se encuentra bajo custodia en la cárcel del condado de Madison. Lamentablemente, no hay mucha más información sobre este caso. Pamela Gradick. Aproximadamente a las 5:35 de la tarde del 4 de septiembre de 2012, agentes del Departamento de Policía de Yonkers respondieron a una llamada al 911 sobre el hallazgo de un paquete sospechoso en el bosque. Al llegar al lugar, los socorristas encontraron un cuerpo humano en descomposición que estaba envuelto en una gran bolsa de basura negra. Los detectives del equipo de casos principales y de la unidad de escena del crimen del departamento se hicieron cargo de la investigación y pudieron identificar a la víctima como Pamela Gradick, de 26 años, residente del Bronx. Los investigadores determinaron que a Pamela le habían disparado 2 veces en la cabeza en un lugar en las afueras de Yonkers y la habían arrojado al bosque en un intento de ocultar el crimen. La policía identificó a Wanda Vigía como una persona de interés desde el principio del caso. Era novia de Pamela y vivían en el mismo departamento. Un mes antes de que se encontrara el cuerpo de Pamela el 13 de agosto de 2012, Vigía le dijo a la familia de Pamela que había regresado después del fin de semana y descubrió que Pamela se había ido, pero que los objetos que debería haber tenido todavía estaban allí. Cuando los familiares de Pamela se enteraron de que ella no se había presentado a trabajar esa mañana, denunciaron su desaparición a la policía de la ciudad de Nueva York.
Los investigadores no pudieron explicar cómo la pequeña Wanda Vigía pudo haber trasladado el cuerpo más grande de Pamela a un área apartada en el bosque desde su apartamento. Después de una investigación de 2 años, las autoridades no pudieron encontrar pruebas suficientes para acusar a nadie, y el caso fue transferido a la Unidad de Casos Abiertos del Departamento de Policía de Yonkers. En enero de 2022, los investigadores realizaron una entrevista a Wanda Vigía, de 41 años. Durante la entrevista, Vigía confesó. Ella dijo que le disparó a Pamela dentro del departamento del Bronx que compartían debido a problemas domésticos en curso entre ellos. Dijo que obtuvo el arma de John Torres. Torres la ayudó a trasladar el cuerpo desde su apartamento al bosque. En marzo de 2022, tanto Wanda Vigía como John Torres fueron detenidos. Torres fue acusado de facilitación criminal en 2º grado, obstaculización de procesamiento en 1er grado y manipulación de evidencia física, todos los cuales son delitos graves. El comisionado de policía de la ciudad de Yonkers, John J. Mueller, dijo en un comunicado después de los arrestos: "El paso del tiempo solo refuerza nuestro compromiso de resolver estos crímenes atroces. La policía de Yonkers se enorgullece de centrarse en las víctimas y sus familias y de hacer todo lo posible para hacerles justicia. Espero que estos arrestos traigan algún grado de cierre para la familia y los amigos de Pamela, y aplaudo los extraordinarios esfuerzos de nuestros detectives de casos sin resolver para cerrar este caso después de tantos años. Bien hecho". En junio de 2023, Wanda Vigía fue sentenciada a entre 20 años y cadena perpetua por quitarle la vida a Pamela Gradick. La hermana de Pamela, Tawana McClellan, dijo lo siguiente en el tribunal: "Me quitaste a mi hermana, nos quitaste a mi hermana de todos nosotros, y espero que eso arda en tu alma". Renee Sweeney, de 23 años, vivía en Sudbury en 1998. Sudbury es una ciudad de Ontario, Canadá. Renee era estudiante de música en la Universidad Laurentian y trabajaba en una tienda de videos para adultos para ayudar a pagar la escuela. Se adaptaba a su horario y estaba tranquilo para que pudiera hacer su tarea cuando no había nadie allí. El 27 de enero de 1998, Renee estaba trabajando en la tienda de videos de Parrish Street. Un hombre entró en la tienda poco antes de las 11 de la mañana y se acercó al mostrador. Apuñaló a Renee 30 veces y luego robó $200 de la caja registradora. Luego el hombre fue al baño a limpiarse. Cuando el hombre salió del baño, se sorprendió al ver que Renee todavía estaba viva. Estaba detrás del mostrador intentando marcar un número de teléfono. Luego, Renee peleó con el hombre y logró rasguñarlo, pero desafortunadamente sucumbió a sus heridas. El hombre fue visto huyendo de la tienda. La policía, que llegó al lugar poco después, pudo recoger una gran cantidad de pruebas del lugar. Los perros de rastreo de la policía pudieron recuperar una chaqueta ligera tipo cazadora y guantes de algodón blancos en una zona boscosa cercana que pertenecían al sospechoso. El ADN del perpetrador también se encontró debajo de las uñas de Renee y en el baño de la tienda. Cuando los testigos vieron al hombre desconocido salir corriendo de la tienda, pudieron dar a los investigadores una descripción detallada. Fue descrito como blanco, de unos 20 años, con cabello corto y oscuro, que pesaba entre 140 y 150 libras, aproximadamente entre 5 pies y 10 pulgadas y 6 pies de altura, y era delgado. También se cree que llevaba gafas. Se compartió un boceto en Sudbury con la esperanza de que alguien se presentara e identificara al hombre. 2 semanas después del crimen, el 11 de febrero de 1998, la policía de Sudbury anunció que acusaban a John Featherly, de 31 años, de quitarle la vida a Renee. Poco después, se dieron cuenta de que habían cometido un error y lo liberaron al día siguiente. Se afirmó que las pruebas no se sostenían. Una recompensa por información se publicó originalmente en $25,000 y aumentó a $30,000 a medida que más y más personas se enteraron del caso. A pesar de que los investigadores han recolectado ADN perteneciente al perpetrador, no se identificó ninguna coincidencia a través de la base de datos nacional de ADN. Los agentes de policía del Gran Sudbury continuaron realizando controles cada 30 días. En 1999, los investigadores solicitaron a los hombres de la zona que proporcionaran una muestra de ADN para poder descartarlos. El 2 de diciembre de 1999, cientos de hombres enviaron su ADN a la policía de Sudbury,
lo que la convirtió en la mayor colección de ADN para una sola investigación policial en la historia de Canadá en ese momento. El 23 de marzo de 2000, el delincuente en serie de New Brunswick, Michael Wayne McRae, fue nombrado posible sospechoso en el caso de Renee. Fue declarado culpable de quitarle la vida a otras 7 personas. Sin embargo, no se encontró nada concreto que lo vincule con el asesinato de Renee. El 30 de abril de 2003, la policía de Sudbury lanzó el sitio web renesweeney.com para ayudar a recopilar pistas sobre el delito. Para la familia de Renee, la espera de respuestas fue angustiosa. Su madre, Carol Strachan, lanzó un CD de música titulado Remembering Renee Sweeney en 2010. Su hermana, Kim Sweeney, dijo en 2017 que no recuerda mucho sobre los minutos, días y semanas posteriores a la noticia de lo que le sucedió a Renee. Kim estaba en la escuela cuando recibió una llamada de su padrastro diciéndole que algo malo había sucedido y que necesitaba volver a casa. Su primer pensamiento fue que algo debía haber pasado con su mamá, que tenía esclerosis múltiple. Tenía un mal presentimiento sobre todo el asunto y me preguntaba por qué no me dijeron que fuera al hospital, pero de todos modos me subí a mi auto y me dirigí a casa de inmediato, dijo. Normalmente pasaba por delante del trabajo de Renee, pero por alguna razón no lo hice ese día. Cuando llegó a la casa y escuchó llorar a su madre, supo que algo más estaba pasando. Me dijeron que a Renee le habían disparado porque eso es lo que pensaron inicialmente, continuó Kim. Así que fui a tomar mi abrigo preguntándome por qué estábamos todos parados en la casa, pero luego me dijeron que ella ya no estaba con nosotros y simplemente me arrodillé. A partir de ese día, sus vidas cambiaron para siempre. Mi mamá nunca volvió a caminar, dijo. Era demasiado difícil para ella afrontarlo. Su condición se deterioró bastante después y nunca volvió a recuperarse. Y en noviembre de 2017, su madre falleció sin saber nunca quién le quitó la vida a su hija. Ojalá tuviera la oportunidad de cerrar ese libro, continuó Kim. El padre biológico de Kim y Renee, que también padecía esclerosis múltiple, se quitó la vida en 1990 y su padrastro también falleció en los últimos años, dejando a Kim sin muchos familiares restantes. Lo que más le rompe el corazón, dice, es el hecho de que sus 2 hijos pequeños nunca tendrán la oportunidad de conocer a su tía. Ellos la habrían amado, dijo, y ella los habría amado a ellos. Se pregunta qué habría hecho Renee con su vida y dónde estaría hoy. Todavía pienso en ella y en ella todos los días, dijo Kim. Sigo teniendo estas mismas preguntas rondando por mi cabeza. ¿Por qué alguien haría esto? Porque ella está todavía ahí fuera. Creo que a veces la gente simplemente no quiere involucrarse, pero no puedo expresar lo importante que sería obtener justicia para mi hermana, concluyó. Si hay algún dato o alguien que recuerde algo, espero que se acuerde y se dé cuenta que el caso no ha sido cerrado. En 2017, el servicio de policía del Gran Sudbury anunció que había estado trabajando con Parabon Nanolabs, una empresa de tecnología con sede en Virginia que se especializa en fenotipado de ADN. El 23 de enero de 2017, publicaron un boceto compuesto del perpetrador utilizando tecnología de ADN llamada Snapshot. El término se refiere a un proceso que puede predecir la aparición de un sospechoso basándose en evidencia de ADN. La agente Megan O'Malley de la policía de Greater Sudbury dijo que la composición ha proporcionado a la policía información más precisa sobre los rasgos físicos del sospechoso. Sí sabemos que es de ascendencia europea, que tiene la piel clara, tiene ojos azules o verdes, cabello castaño o rubio y puede que tenga pecas. De 2017 a 2018, la policía de Sudbury recibió 360 pistas del público después de que la imagen despertara un nuevo interés público en el caso. De esas pistas, alrededor de 200 posibles sospechosos fueron eliminados mediante pruebas de ADN u otros medios. El sargento detective Robert Weston, investigador principal del caso, dijo en 2018, también dijo que es difícil investigar un crimen que ocurrió hace tantos años, pero que está decidido a seguir adelante con el caso y, en última instancia, encontrar al hombre responsable. Cuanto más te involucras en un caso como este, casi construyes una relación con la víctima. Al final del día, la atención se centra en Renee. Sigo confiando en que se identificará al sospechoso. A finales de 2018, los investigadores habían dado seguimiento a miles de pistas y descartaron a 1,800 personas. Como habían pasado 20 años,
La mayoría de la gente asumió que el sospechoso nunca sería capturado. Por eso fue una sorpresa cuando el 12 de diciembre de 2018, la policía de Sudbury anunció que arrestaron a Robert Stephen Wright, de 38 años, y lo acusaron de quitarle la vida a Renee. Su ADN coincidía con el ADN del perpetrador. Wright era un estudiante de Lockerbie Composite School de 18 años en el momento del asesinato. Fue arrestado en North Bay, donde trabajaba como técnico de laboratorio, dijo el jefe de policía Paul Peterson. Y hasta hoy Wright ha comparecido varias veces ante los tribunales desde entonces. Se le negó la libertad bajo fianza en marzo de 2019 y mayo de 2020. El 8 de octubre de 2020, un juez dictaminó que el juicio de Wright se llevará a cabo en Sudbury. Esto se produjo tras una moción de cambio de sede presentada por sus abogados, argumentando que años de cobertura mediática harían difícil encontrar un jurado imparcial en la ciudad. El juicio de Stephen Wright comenzó el 21 de febrero de 2023. Wright negó cualquier participación. Dijo que estaba terminando un examen en Lockerbie High School en Sudbury la mañana del 27 de enero de 1998. Wright dijo que esa fría mañana llevaba una chaqueta verde azulado, una camiseta de manga larga, jeans, guantes y zapatillas para correr. Después de su examen, Wright dijo que tenía algo de tiempo que perder y decidió visitar la tienda de videos solo para adultos en Paris Street. Wright testificó que no podía ver el interior de la tienda antes de entrar, ya que las puertas estaban oscuras y cubiertas. Wright dijo al tribunal que lo primero que notó al entrar a la tienda fueron cajas de video esparcidas por el piso alfombrado. Lo siguiente que dijo que notó fue que se había derramado una sustancia sobre el piso, pero testificó que en ese momento su cerebro no registró que pudiera ser sangre. Aún procesando lo que estaba viendo, dijo Wright, se dirigió hacia la tienda hasta que vio el cuerpo de Renee Sweeney en el suelo. Wright le dijo al jurado que se acercó al cuerpo de Sweeney para ver si todavía respiraba y para comprobar su pulso, lo que, según dijo, fue algo que aprendió durante su etapa como Boy Scout. Dijo que usó su mano derecha para sacudir el hombro de Renee y le preguntó si estaba bien, pero dijo que no podía detectar nada, ni aliento, ni pulso, ni ningún movimiento. De repente, dijo Wright, se alejó de Renee, abrumado. Le dijo al tribunal que se dio cuenta de que había sangre en su chaqueta y que estaba asustado. Le dijo al tribunal que corrí porque estaba aterrorizado. Yo era un niño estúpido. Ojalá me hubiera quedado. No puedo describir lo que pasaba por mi mente, dijo Wright. Me sentí completamente abrumado en ese momento. Solo quería salir de allí. Wright le dijo al jurado que cuando se levantó del cuerpo, tuvo que estabilizarse y agarró algo, pero no recuerda qué. Se le preguntó a Wright si conocía una bandeja de efectivo en el mostrador donde se encontró una huella digital que coincidía con su ADN. Wright dijo que no estaba consciente de la bandeja y agregó que no estaba seguro de a qué se aferró mientras intentaba estabilizarse. Wright dijo que no levantó los clips de la bandeja de efectivo y que no robó nada de la tienda. Dijo que lo siguiente que recuerda haber hecho es agacharse, agarrar su chaqueta verde azulado y sus guantes y salir corriendo. Se le preguntó a Wright por qué decidió deshacerse de su chaqueta y guantes. En ese momento me di cuenta de que había huido de la escena del crimen y estaba aterrorizado de que me acusaran. La peor decisión de mi vida fue postularme. Ni siquiera sabía si había tomado conscientemente esa decisión. Después de eso, Wright dijo que pensó brevemente en ir a la casa de un amigo, pero decidió no hacerlo porque no quería involucrar a nadie más. Dijo que tomó el primer autobús a casa en Balcarón desde el centro comercial City Center Mall en el centro de Sudbury. Wright dijo que llegó a una casa vacía esa tarde. Le dijo al tribunal que nunca le contó a nadie lo sucedido, ni siquiera a sus padres. Solo quería distanciarme de todo el asunto y olvidarlo. Fue muy traumatizante. No quería preocuparlos y además me daba vergüenza correr. Hubo muchas inconsistencias con la historia de Wright. No explica cómo llegó su ADN debajo de las uñas de Renee y en el baño. Tampoco explicó cómo se encontraron sus huellas dactilares debajo de la caja del dinero. Además, no se vio a nadie más en la escena del crimen y no se encontró el ADN de nadie más. El 29 de marzo de 2023 fue declarado culpable de todos los cargos en su contra. El jurado emitió su veredicto en el Palacio de Justicia de Sudbury, después de deliberar durante poco más de un día. Se escuchó una ovación desde el lado de la sala del tribunal
donde estaba sentada la familia Sweeney, y la gente se abrazó con lágrimas en los ojos. También había lágrimas en los ojos de la madre de Wright, y su padre saludó dócilmente con la mano, mientras observaban a los agentes de policía sacar a su hijo de 43 años de la sala del tribunal. Con la hermana de Renee, Kim, parada junto a ella sonriendo, la amiga de la familia, Kelly Irving, dijo a los periodistas que estaban emocionados y eufóricos con la decisión del jurado. Renee Sweeney obtuvo justicia hoy después de lo horrible que sucedió hace 25 años, dijo Kelly Irvine. La hermana de Renee, Kim, tuvo la última palabra en su declaración de víctima. ¿Sabes lo que es haber perdido a tu mejor amigo? Lo he hecho y no hay palabras en el diccionario de inglés que describan el infierno que ha causado a mi familia perder a Renee. Tuve que mirar esa chaqueta que estaba cubierta con la sangre de mi hermana y recordar la brutalidad. Pido que se le condene a la pena máxima posible. Hemos perdido 25 años de nuestra vida. Debería tener 25 años para pensar en lo que ha hecho. Wendy Augie. Wendy Augie, de 29 años, vivía en Bellingham, Washington en 1987. Era estudiante de una escuela de belleza y madre de 2 niños pequeños. Wendy fue vista por última vez saliendo del restaurante La Paloma en Bellingham durante las primeras horas de la mañana del 25 de abril de 1987. Conducía su Ford Torino 1972, que estaba pintado de rojo con una capota de vinilo negro. Wendy estaba acompañada por el barman del restaurante, un vagabundo que se hacía llamar Mike Johnson. Lo que ella no sabía era que su verdadero nombre era Darren D. O'Neill. Nunca más se ha vuelto a ver ni saber de Wendy. Su automóvil fue encontrado abandonado en Eugene, Oregon, el 2 de mayo de 1987. Las huellas dactilares de O'Neill estaban dentro. Cuando las autoridades registraron el apartamento de Wendy después de su desaparición, encontraron signos de lucha, así como sangre, ADN masculino y sábanas empapadas. Se emitió un boletín de todos los puntos para O'Neill. Había trabajado para el restaurante La Paloma solo 2 días antes de desaparecer tras vaciar la caja registradora y robar licor. Las autoridades aduaneras de Estados Unidos informaron que lo fotografiaron cruzando la frontera hacia Canadá. Al parecer, en ese momento estaba solo en el vehículo. Cuando los investigadores alcanzaron a O'Neill, lo encarcelaron por otro delito, pero hablaremos de eso más adelante. Es frustrante que, sin el cuerpo de Wendy, los investigadores no creyeran que tuvieran suficiente para condenar a O'Neill por quitarle la vida a Wendy. El caso quedó frío. En 2015, el Departamento de Policía de Bellingham recibió un informe del Laboratorio de Delitos de la Patrulla del Estado de Washington sobre las pruebas encontradas en la casa de Wendy. El laboratorio utilizó el ADN masculino encontrado en la escena del crimen y lo ingresó en las bases de datos estatales y nacionales. Recientemente, pudieron compararlo con el ADN de O'Neill. Luego, el 1 de marzo de 2023, se anunció que Darren O'Neill, de 63 años, fue acusado de quitarle la vida a Wendy Augie. Fue extraditado de Oregón, donde cumplía cadena perpetua por un delito no relacionado, al estado de Washington. Actualmente se encuentra detenido con una fianza de $10 millones. O'Neill se negó a decirles a los investigadores dónde podían encontrar el cuerpo de Wendy. O'Neill nació el 26 de febrero de 1960 en Albuquerque, Nuevo México. Fue reclutado por el ejército y tuvo que trasladarse a numerosas ciudades, incluidas Baviera, Alemania y Fort Hogg, Luisiana. Fue dado de alta el 28 de febrero de 1982 y ahí comenzó su ola de crímenes. Todo comenzó con indecencias públicas en Colorado Springs. En noviembre de 1984, O'Neill fue acusado de agredir a una mujer, pero esta acabó desapareciendo y se retiraron los cargos. En 1987, O'Neill se mudó a Puyallup, Washington, y encontró un trabajo como conductor de camiones en Tacoma. Durante la tarde del 17 de enero de 1987, O'Neill vio a una niña de 14 años caminando por una autopista hacia una tienda de conveniencia. O'Neill secuestró a la niña, la agredió y luego la liberó unas horas después. Luego se mudó a Edgewood, Washington, donde encontró trabajo como laminador bajo el alias Herb Johnson. O'Neill le quitó la vida a Robin Smith, de 22 años, el 27 de marzo de 1987. Su cuerpo fue encontrado en su automóvil.
Fue entonces, el 24 de abril de 1987, cuando le quitó la vida a Wendy Augie. Después de eso, se mudó a Tennessee y a Lakeland, Florida, bajo el alias de John Mayo. El 22 de septiembre de 1988, la policía detuvo a O'Neill por una infracción de tránsito, pero él intentó escapar, lo que provocó una persecución. O'Neill intentó escapar a pie después de estrellar su coche contra una acera, pero pronto fue atrapado. O'Neill fue identificado positivamente como el responsable de lo que le sucedió a Robin Smith mediante el análisis de huellas dactilares. En enero de 1989, O'Neill aceptó declararse culpable en el caso de Robin a cambio de una sentencia de prisión reducida. O'Neill fue sentenciado a 27 años y 9 meses de prisión, la sentencia máxima disponible según su acuerdo de culpabilidad. En Oregón, fue sentenciado por todos sus asaltos y secuestros. Se le impuso una sentencia total de 135 años de prisión. O'Neill es el principal sospechoso del secuestro y asesinato de Leah Elizabeth Subert, de 22 años. El 9 de junio de 1987, Leah se dirigía desde Twin Falls, Idaho, hacia Boise para llegar al aeropuerto donde la esperaba su prometido, Dwayne Abbott. Leah tuvo problemas con su auto en la Interestatal 84 cerca de Mountain Home. Una amiga a la que llamó desde una parada de camiones fue la última persona que tuvo noticias suyas. Al no llegar al aeropuerto, su familia denunció su desaparición. El 13 de junio de 1987, los automovilistas al este de La Grande, Oregón, descubrieron su cuerpo. La habían estrangulado. Varios testigos vieron a un hombre que coincidía con la descripción de O'Neill en varios lugares cercanos a lo largo de la Interestatal, así como en Spokane, Washington, horas después de la desaparición de Leah Subert. O'Neill también es sospechoso del fallido secuestro de una mujer en Burley, Idaho, una semana después, aunque no se han proporcionado más detalles. Darren O'Neill se encuentra actualmente a la espera de juicio en el caso de Wendy Augie. Eros Díaz. Los despachadores recibieron informes de disparos en Winship Street en Hartford, Connecticut, el 22 de junio de 2019. Cuando llegaron los agentes, encontraron a un hombre de unos 30 años que había recibido un disparo. Fue transportado al hospital Hartford y sometido a una cirugía de emergencia. Desde entonces, el hombre se ha recuperado de sus heridas. Un segundo hombre fue encontrado en un vehículo cercano. El hombre ya no estaba vivo y había sido asesinado a tiros. Las autoridades identificaron al hombre como Eros Díaz, de 24 años. Vivía en Avon, Connecticut. La familia de Eros ofreció una recompensa de $500,000 por información que condujera a su arresto y condena. Después de una larga investigación, la policía dijo que Gino McMahon, de Hartford, de 35 años, fue identificado como sospechoso. McMahon fue arrestado el 13 de junio de 2023 y acusado de quitarle la vida a Eros. No se ha hecho público el motivo, pero se señaló que tanto Eros como McMahon estaban involucrados con sustancias ilegales. Los testigos se presentaron y colocaron a McMahon en la escena del crimen, así como el ADN en un sombrero encontrado cerca de la escena del crimen. Está detenido bajo fianza de $3 millones y deberá comparecer ante el Tribunal Superior de Hartford pronto. Según la declaración jurada, Eros Díaz y Xavier Lugo, que tenía 31 años en ese momento, recibieron disparos el 22 de junio de 2019 alrededor de las 9:30 de la noche en el área de 25 Winship Street, después de verse involucrados en un accidente automovilístico. Eros Díaz recibió un disparo en la cabeza y fue declarado muerto en el lugar. Y Lugo, quien fue encontrado a una cuadra de donde ocurrió el tiroteo, sufrió múltiples heridas de bala e inicialmente se encontraba en estado crítico. La madre de Eros, Catherine Díaz, dijo: «Hemos trabajado y orado para que llegue este día. Nunca perdimos la esperanza de que el atacante de mi hijo fuera llevado ante la justicia. Realmente espero que nuestro esfuerzo por sacar al perpetrador de las calles proteja a otras madres de la pérdida de un hijo o de un ser querido. Estamos agradecidos por los muchos miembros del sistema de justicia penal que trabajaron durante 4 años para ayudar a mi familia a comenzar a sanar». Laurel Jen Mitchell. Laurel Jen Mitchell nació el 24 de mayo de 1958 en el condado de Whitley, Indiana, de padres Richard y Wilma Mitchell. Creció en North Webster, Indiana, con sus hermanos Sarah y Bruce. Con una población de aproximadamente 500 habitantes en ese momento,
North Webster era extremadamente seguro, un lugar donde los residentes a menudo no cerraban las puertas con llave, donde los padres se sentían cómodos dejando que sus hijos andaran en bicicleta por las calles sin tráfico. Era una comunidad donde todos se conocían y la gente pasaba horas en sus porches. En 1975, Laurel, de 17 años, estaba en el último año de la escuela secundaria Wawasee. Trabajaba en Cokesbury Inn, en el barrio de Epworth Forest, a orillas del lago Webster. Para ella, trabajar en el restaurante fue una oportunidad perfecta para adquirir una valiosa experiencia y al mismo tiempo ganar algo de dinero extra. Estaba decidida a aprovechar cada momento al máximo y con esa actitud se lanzó al trabajo con toda la energía y entusiasmo que pudo reunir. En poco tiempo, Laurel Mitchell se había convertido en una de las favoritas entre el personal y los clientes. Laurel estaba involucrada en un grupo de jóvenes de la iglesia local y era parte de un grupo de canto itinerante llamado God's Children. Viajaron por todo Estados Unidos cantando. El grupo había grabado algunos discos y tenía un par de álbumes. Laurel fue descrita como muy religiosa. La mayor parte de su tiempo libre lo pasaba en la iglesia. A pesar de las discusiones ocasionales, Laurel y sus hermanos tenían un vínculo muy unido que solo se fortaleció con el tiempo. Laurel era una figura querida en la comunidad, donde su cálida sonrisa y su comportamiento se ganaron los corazones de todos los que conoció. Una de sus cualidades más entrañables fue su inquebrantable amabilidad y su naturaleza afectuosa. Los niños del barrio querían especialmente a Laurel. No era raro verla rodeada de niños, todos clamando por su atención. Laurel tenía muchos talentos. Tenía un don natural para el canto, por lo que no fue una sorpresa que fuera un miembro clave del coro de la iglesia local. Laurel también era una bailarina consumada que perfeccionó sus habilidades tomando lecciones en un estudio local. Para Laurel, cantar y bailar eran más que simples pasatiempos. Eran una forma de vida. El 6 de agosto de 1975 empezó como un día normal. Laurel y sus hermanos tenían tareas matutinas que completaban. Laurel fue a trabajar alrededor de las 2 de la tarde y Sarah, de 12 años, se quedó en casa. Su hermano Bruce estaba casado y estaba en el ejército en California. Uno de los amigos de Laurel de Michigan se quedó con la familia. Laurel salió del trabajo en el bar alrededor de las 10 de la noche. Se suponía que se encontraría con amigos en el parque de diversiones Adventureland, aproximadamente a media milla a pie. Uno de sus compañeros de trabajo le ofreció llevar a Laurel, pero ella se negó y dijo que iría caminando. Se vio a Laurel caminando hacia el parque de diversiones en el lado norte de North Webster. Esta fue la última vez que fue vista con vida. Fue un amigo de la familia llamado Scott Pruitt quien vio a Laurel en los pilares de la entrada del bosque de Epworth. Él la saludó y ella le devolvió el saludo. Luego pasó junto a los pilares. Laurel nunca se reunió con sus amigos. En su lugar, decidieron ir a la feria del condado. Esto incluía al amigo de Michigan. Como resultado, nadie se dio cuenta de que Laurel había desaparecido hasta que ella no regresó a casa a medianoche. Laurel era la responsable y se sabía que llamaba a sus padres si iba a llegar tarde a casa. Cuando esa noche no regresó a casa debido al toque de queda, su familia supo que algo andaba mal. Se confirmó cuando el amigo de Michigan llegó a la casa de los Mitchell y preguntó, ¿dónde está Laurel? Sus amigos pensaron que se había ido a casa y su familia pensó que estaba con sus amigos. Esto llevó a sus padres, Richard y Wilma Mitchell, a denunciarla como persona desaparecida a las 4:16 de la mañana siguiente. El despachador tomó su información y prometió enviar una unidad a su casa para tomar un informe. Luego, la policía, familiares y amigos de Laurel iniciaron una búsqueda exhaustiva. Richard Mitchell salió y caminó por las zanjas de un lado a otro de la carretera por si la había atropellado un coche y la había arrojado a un lado. Vecinos y amigos preocupados se reunieron para buscarla peinando el bosque y revisando los bordes de las carreteras. Los investigadores determinaron que Laurel nunca llegó a Adventureland. Para ellos estaba claro que algo sucedió en el camino. Unas horas después de ser reportado como desaparecido a las 10:30 de la mañana, un pescador llamado Glenn Dixon y su hijo encontraron el cuerpo de una mujer en el río Elkhart, en el sitio de acceso público de Malibu en Noble County Road, 600 North, justo al oeste de 400 West. Llamaron al 911. Los agentes se adentraron en el agua y arrastraron el cuerpo a la orilla. Informaron haber visto a una mujer blanca acostada boca abajo en la orilla oeste del río, cerca de la rampa de desembarco de botes.
El cuerpo flotaba hasta la cintura. La policía estatal no pudo identificar de inmediato a la mujer. Calcularon que el cuerpo llevaba allí aproximadamente un día. La policía comprobó los informes de personas desaparecidas en la zona que coincidían con la descripción de la víctima. Fue descrita como de 5 pies y 5 pulgadas. Pesaba alrededor de 160 libras y tenía cabello largo y castaño. Luego, la policía identificó a la mujer como Laurel Mitchell, con su anillo de graduación de Wawasee High School, promoción de 1976, con sus iniciales LJM, grabadas en el interior. Al principio, los investigadores creyeron que se había ahogado accidentalmente, a pesar de que Laurel era una gran nadadora. Eso fue hasta que llegó el informe de la autopsia. La autopsia fue realizada más tarde el 7 de agosto de 1975 por el Dr. Sankey en el Hospital General de Goshen. La autopsia demostró que la ahogaron a la fuerza y la agredieron. La autopsia también mostró signos de que Laurel hizo una lucha violenta para sobrevivir. La policía especuló que gran parte de la evidencia del crimen se había desvanecido en el agua, ya que solo había un pequeño hematoma en la mano de Laurel y algunas abrasiones debajo de los brazos. Después del descubrimiento de Laurel, los vehículos policiales se detuvieron frente a la casa de los padres de Laurel. Richard y Wilma esperaban ansiosamente alguna noticia sobre el paradero de su hija. No estaban preparados para la noticia que estaba a punto de recibirles. Cuando los oficiales les contaron lo que había sucedido, los ojos de Richard se llenaron de lágrimas. Wilma también estaba inconsolable. El funeral de Laurel fue visto como un testimonio del sentido de comunidad en North Webster. Había tantas flores en el tanatorio que no había lugar para la gente. Una enorme multitud de simpatizantes, amigos y familiares habían venido a presentar sus respetos a Laurel Mitchell, a quien les habían arrebatado demasiado pronto. Tuvieron que trasladar el funeral a la iglesia. La hermana de Laurel, Sarah, dijo que no recuerda el sermón en absoluto. Solo recuerdo estar sentado entre mi papá y mi hermano, y ambos me apretaban las manos con tanta fuerza. Cuando salimos por la puerta de la iglesia, había gente en fila por toda la calle que ni siquiera cabía dentro de la iglesia. La investigación sobre el fallecimiento de Laurel se intensificó después de su funeral, con detectives de múltiples agencias estatales y locales trabajando las 24 horas del día para resolver el caso. Revisaron las pruebas y entrevistaron a muchas más personas. Una persona llamó a los investigadores a las 3:15 de la tarde del 9 de agosto de 1975. La persona tenía información importante, pero no estaba clara. La persona que llamó colgó antes de recibir el mensaje completo o su identidad. Los investigadores hicieron un llamado para que la persona se comunicara con ellos nuevamente y harían todo lo posible para mantener su identidad en privado. La policía instaló un cuartel general para continuar la investigación en North Webster. Una testigo local, identificada como Catherine Flynn, dijo que alrededor de las 10 de la noche, esa noche escuchó un ruidoso automóvil girar en la puerta de al lado. Dijo que escuchó voces que decían, «¿Vamos a buscarla o vamos a buscarla?». Los investigadores entrevistaron a Catherine, que vivía a media milla al este de Epworth Forest en Epworth Forest Road. Dijo que estaba en casa el miércoles 6 de agosto de 1975 y que alrededor de las 10 de la noche, o un poco más tarde, un auto viejo giró hacia el camino de al lado y giró al regresar a su casa. Ella informó a los investigadores que escuchó varias voces que decían, «¿Vamos a por ella o vamos por ella?». Dijo que el auto era muy ruidoso y probablemente de color oscuro. Otro local, Frank Overmeyer, dijo a los investigadores que también escuchó un vehículo ruidoso en el vecindario, posiblemente un Oldsmobile Cutlass. Fueron a entrevistar a Frank Overmeyer y su esposa el 14 de agosto de 1975. Los Overmeyer vivían en Epworth Forest Road, justo al oeste de Epworth Forest. Frank Overmeyer dijo que el 6 de agosto de 1975 estaba en casa viendo televisión y escuchó pasar un auto ruidoso, y el auto dio media vuelta y se detuvo al este de su casa. Frank informó que luego escuchó lo que pensó que sonaba como si alguien golpeara el maletero de un automóvil. Frank informó que encendió la luz del porche y salió. Cuando salió, 2 coches abandonaban la zona. El primer automóvil fue el que pasó por su casa y describió que era un producto de GM de color rojo anaranjado, posiblemente un Oldsmobile Cutlass. El segundo vehículo era un Mustang de color verde medio. El Oldsmobile era muy ruidoso y sonaba como si fuera ruidoso por diseño. Toda la ropa y pertenencias encontradas en el cuerpo de Laurel
fueron recolectadas y conservadas para pruebas de ADN, incluidos zapatos, una sudadera, sostén, ropa interior y jeans. Desafortunadamente, debido a la falta de tecnología de ADN en ese momento, poco se podía hacer con la ropa. Los detectives del Departamento del Sheriff del Condado de Kosciuszko y la Policía Estatal de Indiana examinaron el caso de cerca a lo largo de los años. La ubicación del secuestro de Laurel y el descubrimiento de su cuerpo en el río Elkhart, a unas 15 millas del bosque de Epworth, parecían indicar que el perpetrador estaba familiarizado con el área. Se entrevistó a muchas personas y a pesar de que se ofreció una recompensa de $5,000, nunca hubo pruebas suficientes para acusar a nadie. A medida que las semanas se convirtieron en meses y los meses en años, el caso poco a poco se fue desvaneciendo. Para la familia y los amigos de Laurel, el dolor de su pérdida persistía. En 2007, el capitán de la Policía Estatal de Indiana, Kevin Smith, fue asignado como investigador principal del caso de Laurel. Era un hombre con una misión y estaba decidido a brindar respuestas que la familia de Laurel había eludido durante tanto tiempo. Había presión, pero el capitán Smith sabía que haría lo que fuera necesario para darles a los seres queridos de Laurel el cierre que merecían. A pesar de sus mejores esfuerzos, durante varios años no surgieron nuevas pistas o pruebas, lo que lo dejó a él y a su equipo frustrados. Luego, el 16 de enero de 2012, falleció el padre de Laurel, Richard Mitchell. Era una figura pública muy conocida en North Webster. Wilma Mitchell de Laurel también falleció en 2012. Ella operó la despensa de alimentos de North Webster durante varios años. Pasaron sin saber qué pasó exactamente con su hija de 17 años ni por qué. Fue un final desgarrador para una pareja que había dedicado su vida a buscar respuestas y un cierre para su hija. En 2013, una mujer llamada Renee de Port Charlotte, Florida, se presentó y brindó a los investigadores mucha información útil. El detective Dunafin entrevistó a Renee el 7 de junio de 2013. Ella le informó al detective que vivió en el condado de Noble cuando era adolescente y que tenía 16 años en 1975. Tuvo una cita con un hombre llamado John Wayne Lehman y durante la cita fueron a una fiesta. Después de la fiesta, John Wayne Lehman la llevaba a casa cuando Lehman admitió su participación en un crimen que cometió con su amigo. Fred Bundy Jr. Lehman le proporcionó detalles del crimen a Renee que son consistentes con los hallazgos hechos por la policía, donde se encontraba el cuerpo de Laurel y los hallazgos anatómicos realizados por el Dr. Sankey durante la autopsia de su cuerpo. El 3 de julio de 2014, los investigadores entrevistaron a Bill McDonald en el Departamento de Policía de Ligonier. Bill indicó que en 1975 era estudiante de segundo año en West Noble High School y que socializaba con un hombre llamado Fred Bundy Jr. Bill dijo a los investigadores que Bundy le dijo que había cometido el crimen que tuvo lugar en Mallard's Roost, que fue un sitio de acceso público adyacente al lugar donde se encontró el cuerpo de Laurel. También en 2014, el capitán Kevin Smith recibió información sobre un grupo de música local que actuó en Epworth Forest la noche del 6 de agosto de 1975. Fueron identificados como el grupo Celebrate the Sun. Esto generó un renovado interés en el caso. Desafortunadamente, esto no condujo a ninguna parte. El capitán Smith dijo: "Me siento bastante seguro después de hablar con alguien de ese grupo. No creo que tengan información que pueda ayudar". El 25 de septiembre de 2019, el detective del Departamento del Sheriff del Condado de Noble, Joe Hutzel, se reunió con Rick Johnson para entrevistarlo sobre el caso de Laurel Mitchell. Rick Johnson informó al detective Hutzel que era amigo de Bill McDonald y que mientras estaba en la escuela secundaria, él, Bill McDonald, Fred Bundy, John Wayne Lehman y otros estaban juntos en una fiesta. Mientras estaba en la fiesta, surgió una conversación sobre el asesinato de Laurel Mitchell y Fred Bundy Jr. declaró que él y John Wayne Lehman cometieron ese crimen juntos. Los investigadores necesitaban algo más que informes de testigos. Necesitaban pruebas de ADN que vincularan a Bundy y Lehman con el crimen. En los últimos años se han logrado avances en casos sin resolver debido a nuevas tecnologías como la genealogía genética, que implica colocar el perfil de ADN de un sospechoso o víctima en una base de datos pública, lo que les permite realizar ingeniería inversa en un árbol genealógico.
Esto permite investigar múltiples ramas del árbol genealógico para determinar quién podría ser un sospechoso viable en un caso sin resolver. Otro avance reciente que influye en la resolución de casos sin resolver es el uso de muestras de ADN táctiles. Este método requiere cantidades minúsculas de ADN, como células de la piel del perpetrador, que pueden quedar en objetos en la escena del crimen. Otra técnica actualmente disponible es un gran avance que permite obtener un genotipo preciso a partir de cabellos sin raíces. Hasta 2019, los científicos forenses solo podían extraer ADN de los pelos encontrados en la escena del crimen si la raíz del cabello estaba adherida. Desafortunadamente, la mayoría de los pelos no tienen la raíz adherida. Este avance en la extracción de ADN a partir de cabello desarraigado es extremadamente útil para resolver crímenes. Resolver casos sin resolver a menudo implica un reexamen diligente y que requiere mucho tiempo de las pruebas de los archivos y los esfuerzos de investigadores experimentados. En 2019, la ropa y las pruebas de Laurel Mitchell se volvieron a presentar para pruebas de ADN. En febrero de 2020, la división del Laboratorio de la Policía Estatal de Indiana generó un certificado de análisis que mostraba que se desarrolló un perfil de ADN masculino a partir de la ropa. Después de que se eliminaron 3 sospechosos como posibilidades, la atención se centró en Fred Bundy para un hisopo bucal. Bundy proporcionó voluntariamente la muestra de ADN el 5 de diciembre de 2022 en su residencia. El 13 de enero de 2023, el laboratorio estatal descubrió que el hisopo bucal de Fred Bundy Jr. mostró que tiene 13,000 millones de veces más probabilidades de ser el contribuyente del ADN en la ropa de Laurel Mitchell que cualquier otra persona desconocida. Una revisión de los registros de la Policía Estatal de Indiana también reveló que Bundy conducía un Oldsmobile 1971 en ese momento, lo que concuerda con las declaraciones de los testigos oculares de los residentes del área en esa fatídica noche. Los investigadores concluyeron que Lehman y Bundy, con malicia premeditada, utilizaron el Oldsmobile de Bundy para llevar a Laurel al sitio de acceso público de Mallard Roost, en el condado de Noble, donde la sacaron a la fuerza del vehículo y la ahogaron deliberadamente. Si bien la Policía Estatal de Indiana se negó a comentar sobre las técnicas específicas utilizadas para resolver el caso, explicó Ashley Hall, directora del programa de posgrado en Ciencias Forenses de la Universidad de California. Dijo que el método parecía ser una tecnología de identificación genética estándar utilizada en los laboratorios criminalísticos, llamada STR, o repetición corta en tándem. La tecnología se está desarrollando para volverse cada vez más sensible. Se está desarrollando para recoger cantidades cada vez más pequeñas de ADN. Podemos recoger mucho más ADN que antes. El caso de Laurel Mitchell es un buen ejemplo del poder y la evolución de las pruebas de ADN para ayudar en las investigaciones criminales, dijo el Dr. Hall. No terminaremos con nuestro trabajo hasta que cada familia, cada víctima tenga una respuesta, y el hecho de que podamos volver a casos tan antiguos es hacia donde debemos ir, dijo. El capitán Kevin Smith, que ha trabajado en el caso durante más de 20 años, dijo que este caso es la culminación de una investigación de 5 décadas y que la ciencia nos dio las respuestas que necesitábamos. La división del Laboratorio de la Policía Estatal de Indiana desempeñó un papel importante en la presentación de cargos. Simplemente no podríamos haber resuelto este caso sin ellos. También dijo que la investigación del caso había seguido un patrón similar a otros casos similares. Los testigos fallecen, los recuerdos se desvanecen. Todos esos obstáculos lo hacen muy difícil, especialmente cuando retrocedes tan lejos. El lunes 6 de febrero de 2023, la Policía Estatal de Indiana arrestó a John Wayne Lehman, de 67 años, y a Fred Bundy Jr., de 67 años. Se anunció al público que John Lehman y Bundy Jr., ambos de 67 años, antiguos residentes de Indiana, han sido identificados como los sospechosos responsables de lo sucedido a Laurel Jean Mitchell. Bundy vivía en 1014 Fifth Street en Goshen, Indiana, y Lehman vivía en 108 Clark Street en Auburn, Indiana. Ambos se encuentran detenidos sin derecho a fianza en la cárcel del condado de Noble. Esta no es la primera vez que Fred Bundy Jr. tiene problemas con la ley. Es un abusador de niños condenado 2 veces y considerado un depredador violento. En 2001 se declaró culpable de solicitación de menores y de contribuir a la delincuencia de un menor. En 2016 se declaró culpable de 2 cargos de abuso infantil y cumplió una sentencia de casi 6 años.
Durante una audiencia inicial, el 8 de febrero de 2023, el juez del Tribunal de Circuito de Noble, Michael Kramer, informó a Bundy y Lehman que cada uno enfrenta un cargo de quitarle la vida a Laurel en primer grado. Con la ley actual de Indiana, una persona condenada por tal cargo enfrenta una sentencia de prisión de entre 45 y 65 años, siendo la sentencia consultiva de 55 años. Sin embargo, dado que el asesinato de Laurel ocurrió en 1975, si los hombres son declarados culpables, Bundy y Lehman podrían ser sentenciados a cadena perpetua, que era la pena de prisión máxima posible en ese momento. Además, durante la audiencia inicial, se programó una conferencia previa al juicio tanto para Bundy como para Lehman para la 1:30 de la tarde del 24 de abril de 2023 en el condado de Noble. La hermana de Laurel, Sarah, que tenía 12 años en 1975, concedió recientemente una entrevista al New York Times después de que se realizaron los arrestos. Ella describió su infancia en North Webster como típica antes de que el horror visitara a su familia. Era simplemente un pueblo muy pequeño y tranquilo. Nos sentimos seguros, dijo. En verano íbamos a nuestro antojo y los padres no se preocupaban por nosotros. Ella era una muy buena persona. Es como, Dios, elegiste a alguien realmente bueno para hacerle esto. Alguien que podría haber hecho mucho bien en este mundo. Estoy muy contenta de que hayan sido arrestados y agradezco mucho a las personas que se presentaron. Sarah recordó que el capitán Smith llevaba consigo grandes libros que detallaban los nombres y direcciones de todas las personas que las autoridades habían entrevistado a lo largo de los años. Había más de 1000 nombres allí, dijo. Cuando el capitán Smith llamó a Sarah y a su hermano Bruce Mitchell para informarles que habían arrestado a 2 hombres, ella se sorprendió, pero sobre todo deseó que sus padres hubieran estado vivos para verlo. Han pasado 47 años, dijo, pero ahora parece que fue ayer. Sarah Mitchell, de 12 años, fue la única que pudo dormir esa noche cuando Laurel no llegó a casa. Se despertó a la mañana siguiente más sorprendida que nada de que su hermana Laurel aún no hubiera regresado a casa. La joven Sarah tenía un partido de softball ese día, y sus padres la animaron a seguir asistiendo al juego. Aproximadamente a la mitad del juego, una vecina apareció en el auto de la familia Mitchell. La vi acercarse al diamante de bolas, dijo Sarah. Sarah inmediatamente le gritó a su entrenador que tenía que irse. La vecina solo le dijo que la habían enviado a recogerla. Cuando se acercaron a la casa, estaba llena de coches de policía. La vecina dijo que están allí para buscar a su hermana. Entré por la puerta trasera y allí estaba mi papá. Estaba llorando, dijo Sarah. Él le dijo que Laurel se había ido. ¿Se fue?, preguntó. No lo registró en su mente de 12 años. ¿Se ha ido a dónde? Entonces su padre le dio la noticia. Su hermana mayor, la que tenía que llevarla a todas partes porque, bueno, eso es lo que tienen que hacer las hermanas mayores, ya no estaba viva. Sarah también dijo lo que pensó de Lehman y Bundy cuando los vio por primera vez en el tribunal. A los 12 años habrían dado miedo. Parecen hombres muy frágiles. No necesito tenerles miedo. Me alegro de que vayan a ser castigados, de que no puedan hacer daño a nadie más, pero ella todavía no volverá con nosotros. Las condenas no me traerían un cierre. No creo que exista tal cosa. Seguiremos lamentándonos. Thelma Boinville. Thelma Boinville, de 51 años, vivía en el tranquilo barrio de North Shore, de Pupukea, Hawái, en 2017. Estaba casada con Kevin Emery. Tenían una hija de 8 años llamada Makana. Thelma era maestra en una escuela primaria local. Para ganar algo de dinero extra para su familia, limpió unidades en un alquiler vacacional en Hawái. Le gustaban actividades como surfear, correr, yoga, artes marciales y hornear. El jueves 7 de diciembre de 2017, Thelma recogió a Makana en la escuela primaria Sunset Beach y fue a una casa de alquiler vacacional cercana en Keiki Road, cuyos propietarios eran clientes del negocio de limpieza de Thelma. Makana se quedó en la camioneta Toyota Tacoma viendo películas mientras su madre entraba a la casa de 2 pisos para limpiarla. Poco después de entrar a la residencia, Thelma se encontró con una pareja que estaba ocupada robando la propiedad. Stephen Brown, de 23 años, y su novia de 20, Hailey Danderand, accedieron a la casa a través de una ventana abierta. Le pidieron a Thelma que se acostara, le ataron las manos, luego la golpearon con un bate de béisbol y también la estrangularon. Luego, Brown fue a la camioneta de Thelma y le dijo a su hija que saliera y lo acompañara. Le dijo cruelmente a Makana que acabaron con la vida de su madre. Brown llevó a la niña a una habitación del piso de arriba seguido por Danderand.
Le taparon la boca con cinta adhesiva y la ataron a un poste de la cama. La pareja abandonó el lugar en la camioneta de Thelma. Poco tiempo después, una pareja de turistas australianos que alquilaban la vivienda entró y descubrió el cuerpo sin vida de Thelma. Escucharon movimiento en el interior e inmediatamente salieron para llamar al 911. El incidente se informó alrededor de las 3:20 de la tarde. La policía acudió a la llamada y descubrió el cuerpo sin vida de Thelma, atado y tirado en un charco de su propia sangre. También encontraron un martillo, un cuchillo y un mazo junto al cuerpo. McCann estaba arriba, ilesa y atada al marco de la cama. El esposo de Thelma, Kevin Emery, se enteró de lo sucedido cuando los investigadores le informaron a través de una llamada telefónica. No se le permitió entrar a la casa. Luego se apresuró a consolar a su hija en una ambulancia en el lugar. La hija de Thelma le dijo a la policía que un hombre de cabello verde salió de la residencia y la llevó adentro. Una mujer de cabello rosado lo ayudó a atar a McCann a la cama. El caso ganó una importante atención de los medios después de que Garrett McNamara publicara un emotivo video en Facebook. Es el hermano gemelo de Kevin Emery, el marido de Thelma. En el video de Facebook, dijo que ofrece $100,000 por cualquier información que conduzca a la detención del sospechoso. El clip de 35 segundos se volvió viral. Tengo $100,000 en efectivo ahora mismo para cualquiera que pueda decirme quién acaba de atar y grabar a mi sobrina y provocar que su madre perdiera la vida en Keiki Beach, en la costa norte de Oahu, dijo McNamara. $100,000 ahora mismo si puedes decirme quién acaba de matar a la hija de mi hermano gemelo. McCann también le contó a su padre sobre las apariciones de los sospechosos mientras estaban en la ambulancia. De alguna manera, el hermano gemelo de Kevin, Garrett, encontró una foto de la pareja y se la envió por mensaje de texto. No está claro de dónde vino la foto, pero Kevin la publicó en Instagram con la promesa de una recompensa de $100,000 y se produjo una persecución civil de los sospechosos. Kevin también tomó la foto a la policía que aún estaba en el lugar. Le dije al oficial de policía que estas son las personas que acaban de quitarle la vida a mi esposa, recordó Kevin. Con calma le pregunté a McCann mientras estaba temblando si podía mostrarle una imagen para ver si era la pareja que vio, y ella inmediatamente dijo que sí, mientras alejaba el teléfono de ella. Afortunadamente, McCann no vio el cuerpo de su madre ese día. Los agentes de policía emitieron un boletín de todos los puntos para la camioneta de Thelma. Esa noche, las autoridades arrestaron a Brown y Danderend cuando el camión fue visto en un estacionamiento de Walmart en Mililani Town Center. Las imágenes de vigilancia de la tienda Mililani Walmart mostraron a Danderend comprando un teléfono móvil imposible de rastrear. Al parecer, todavía pensaba que escaparían de la multitud de policías y civiles que los esperaban afuera. Pagó el teléfono móvil con la tarjeta bancaria de Thelma. Tenía la tarjeta en el bolsillo delantero de su sudadera con capucha. Cuando se encontró el camión robado en Mililani, la policía dijo que había al menos 75 civiles allí, buscando también a los sospechosos. Habían pasado 7 horas desde que se descubrió el cuerpo de Thelma Boinville, cuando las autoridades arrestaron a la pareja sospechosa de quitarle la vida. Pasaron el fin de semana en la cárcel y comparecieron ante un juez del condado de Honolulu el lunes 11 de diciembre de 2017 por la mañana. La fianza de Brown se fijó en $1 millón y la de Danderend en $500,000. Stephen Brown, de 23 años, supuestamente se mostró combativo y poco cooperativo cuando fue detenido, afirmaron las autoridades. Él pronunció espontáneamente: «Solo dispárame, merezco esto». Hailey Danderend, de 20 años, hizo una petición similar a la policía. «¿Puedes simplemente sacar tu arma y dispararme en la cabeza?», preguntó. «Mi vida se acabó después de hoy». La triste noticia había sacudido al tranquilo barrio de North Shore. Amigos y familiares estaban de luto por la trágica pérdida de la vida de Thelma. En una vigilia el viernes 8 de diciembre por la noche, la amiga de Thelma, Virginia Herbert, todavía estaba conmocionada por la noticia. «Ella hizo todo lo que pudo para estar con la gente», dijo Herbert a Honolulu News Now. Ella celebraría la vida. El esposo de Thelma, Kevin, asistió a la vigilia y anunció que ya había hecho las paces con el atacante de su esposa. «Es muy difícil para mí decir esto ahora, pero te perdono», dijo en un video. «Para las personas que hicieron esto, sé que es un acto de maldad. Ama a tus amigos, ama a tus vecinos, ama a tus familias», dijo.
Por razones desconocidas, el caso se estancó y algunos lo consideraron frío. Parecía que la pareja no era culpable, como se supuso en un principio. Los retrasos en el juicio provocaron protestas y disturbios públicos. Más de 5 años después del brutal asesinato de Thelma en el alquiler vacacional en Hawái, el caso judicial comenzó en 2023. Stephen Brown y Hailey Danderend fueron acusados de quitarle la vida a Thelma en segundo grado, así como de robo en primer grado y secuestro. Brown fue el primero de los dos acusados en enfrentarse a un jurado en el caso de Thelma. Hailey Danderend aún no ha ido a juicio. Anteriormente se había declarado inocente. Durante su juicio, Brown, quien subió al estrado en su propia defensa, intentó culpar a su novia. La pareja fumó marihuana antes de entrar a la casa. Pensé que simplemente íbamos a pasar el rato, dijo Brown. Acusó a Danderend, que estaba armado con un machete, de exigirle a Thelma que se acostara para que la pareja pudiera sujetarla atándola. Le pedimos que se acostara, afirmó Brown durante su contrainterrogatorio. Ella se mostró cooperativa. Brown testificó que se fue para vigilar la propiedad y afirmó que cuando regresó con su novia, ella había herido fatalmente a Thelma. Dijo que Thelma estaba ilesa y perfectamente bien cuando abandonó momentáneamente la propiedad. Sin embargo, durante las declaraciones finales, el fiscal adjunto Scott Bell dijo que Brown era el único acusado con la capacidad física para sujetar a Thelma. Según el médico forense, Thelma Boinville tenía heridas causadas por un objeto contundente y golpes de fuerza cortante en la cabeza, y sufrió 31 heridas en el cuerpo. Su abogado defensor, William Bagasol, interrogó al experto estatal en ADN. Levantó un martillo, un cuchillo, un machete, un ablandador de carne y un murciélago para confirmar que ninguno tenía evidencia del ADN de Brown. A pesar de que no se encontró su ADN en los objetos, el jurado de 12 personas deliberó durante menos de medio día y determinó que Stephen Brown, de 28 años, es culpable de los 4 cargos. Fue el viernes 20 de enero de 2023 cuando Stephen Brown fue declarado culpable de quitarle la vida a Thelma, 2 cargos de secuestro y un cargo de robo. Brown no mostró ninguna emoción y miró al frente mientras el juez leía el veredicto. El 24 de enero de 2023, un jurado de un tribunal de circuito determinó que es necesario que Stephen Brown sea sometido a una sentencia extendida para la protección de la comunidad. Ese veredicto le dio a la jueza Rowena Somerville la opción de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Aún no se ha hecho público cuál fue su sentencia, pero ella se declaró inocente de los cargos en su contra. Patricia Joseph. Patricia Joseph era una madre de 56 años y propietaria de un café de Fort Jones, California, en 2005. El 15 de julio del mismo año desapareció de su casa. Salió de su dúplex sin gafas, lentillas, bolso ni móvil. También se encontraron varias gotas de sangre en su cama. Su cuerpo fue encontrado 3 días después en el río Klamath, en California, por un kayakista. Estaba solo parcialmente vestida. Durante su autopsia se determinó que alguien le había quitado la vida. Había sufrido un traumatismo contundente y había sido estrangulada. 5 años después, en 2010, se produjo un arresto por el caso. Philip William Fraze fue arrestado después de que un testigo se presentara e hiciera una declaración que indicaba que Fraze estaba involucrado en el caso de Patricia. Fraze era un cultivador de marihuana del área de Laytonville, California. Según los informes, Patricia trabajó como recortadora para Fraze en algún momento antes de que le quitaran la vida. Fraze, en ese momento, estaba en la cárcel del condado de Mendocino, esperando juicio después de ser acusado de quitarle la vida a un empleado, Stephen Richard Schmidt. Stephen era un transeúnte de 49 años que vivía en una casa rodante en Bell Springs Road, Laytonville, California, donde también residía Fraze. El cuerpo de Stephen fue encontrado por un perro cadáver, donde estaba atado a un árbol. Fraze fue sentenciado a 3 años de prisión por ese delito. En el caso de Patricia, Fraze fue liberado en 2012 por el fiscal de distrito del condado de Siskiyou, sin cargos por falta de pruebas. Desafortunadamente, los detectives no tenían otras pistas que seguir, por lo que el caso quedó cerrado. En 2021, la oficina del sheriff creó un equipo de casos sin resolver y pruebas forenses para revisar el caso de Patricia y volver a presentar pruebas al Departamento de Justicia para un nuevo análisis. El equipo prioriza los casos sin resolver y revisa la evidencia física utilizando herramientas modernas.
El 6 de febrero de 2023, Philip William Fraze, de 75 años, fue arrestado nuevamente y acusado de quitarle la vida a Patricia. El sheriff del condado de Siskiyou, Jeremiah LaRue, que trabajó en el caso, dijo que el análisis produjo resultados convincentes que conectan a Fraze con la muerte de Patricia. El arresto es el resultado de la determinación de nuestros investigadores y refleja nuestro fiel compromiso de buscar justicia para las víctimas de delitos violentos, así como una fianza adicional de $15,000 por un cargo de no comparecencia. Terry Churachak. Terry Churachak era una mujer de 35 años que vivía en Denver, Colorado, con sus 3 hijos pequeños en 1996. El 5 de octubre de 1996, en su apartamento en la cuadra 19-0 de East 17 Avenue, la policía y el personal médico de Denver encontraron su cuerpo. La habían golpeado con un objeto contundente en la cabeza. A ella también la habían estrangulado. Los testigos dijeron a los investigadores que pudieron oír que hubo un disturbio en su apartamento la noche en que le quitaron la vida. Los detectives tomaron muestras de ADN de su cuerpo, pero no pudieron relacionarlas con un posible sospechoso. No hubo testigos ni pistas reales para los investigadores. Posteriormente, el caso quedó congelado. En enero de 2023, Ricky Dawson, de 62 años, fue extraditado a Denver después de que su ADN coincidiera con el ADN encontrado en la escena del crimen en el caso de Terry. Tenía 35 años cuando le quitó la vida. James, el hermano de Terry, dijo lo siguiente después de la extradición: "Nunca lo olvidamos, nunca nos rendimos. Se volvió muy real cuando te dicen que lo están extraditando". Los detectives del Departamento de Policía de Denver realizaron una verificación de antecedentes penales de Dawson y descubrieron que fue arrestado en Denver en agosto y septiembre de 1996. Esos registros mostraban que él estaba en el área de Denver en el momento en que le quitaron la vida a Terry. Dawson se encuentra actualmente en el Centro Correccional de Suwannee. Su ADN se comparó con un caso de 2001 en la ciudad de Panamá, Florida, el 4 de agosto de 2004. Se ha declarado culpable de quitarle la vida a esa persona y agredirla. La sentencia de Dawson en el caso de Florida de 2001 incluía una pena de prisión de 25 años, que aún cumplía cuando fue extraditado. Dawson, a través de pruebas de ADN, también es sospechoso en un caso de ejecución y agresión en Seattle en 2000. Las heridas de la víctima y la forma en que terminó su vida fueron similares al caso de Terry. La policía de Seattle continúa investigando si él es responsable de ese crimen, y su caso aún no ha sido presentado al fiscal del condado de King. En febrero de 2023, Dawson compareció ante el Tribunal de Colorado por el caso de Terry, donde fue acusado de quitarle la vida y agredirla. El hermano de Terry, James, dijo que tienen pruebas suficientes, supongo que ahora, para acusarlo y, con suerte, hacerlo realidad y literalmente encerrarlo por el resto de su vida en el papel. Ella fue una gran mamá. Todo era para sus hijos, recordó James. Dice que el tiempo no se ha vuelto más fácil a través de los años. La familia continúa, nunca se volverá a llenar. Es una parte enorme que ninguno de nosotros sabrá jamás cómo terminó, dijo James. Le hubiera gustado tener nietos. Tanta pérdida, solo un alma hermosa. Espera que su hermana reciba pronto la justicia que se merece. Sé que es bueno perdonar. Ese no soy yo ahora. Quizás algún día, pero ahora no, dijo James. Mi esperanza es que reciba la pena de ejecución, pero sé que eso no es posible en Colorado, dijo Sarah Oakland, la hija de Terry. Así que creo que todos esperamos que se pudra en la cárcel y queríamos hacerle saber que no lo olvidamos. Cynthia Ruth Wood. Cynthia Ruth Wood, de 33 años, madre de 3 hijos, se quedó en Bradenton, Florida, en 1984. Trabajó como gerente en el Centro de Cuidado Infantil Cape Vista, también en Bradenton. Estaba en proceso de divorciarse de su marido, Barry Wood, y estaba en una batalla por la custodia. Tuvo un hijo de un matrimonio anterior y 2 hijos con Barry. Cynthia acusaba a Barry de abusar físicamente de ella y de su hijo del matrimonio anterior. Un día, mientras recogía a sus hijos en el Centro de Cuidado Infantil Cape Vista, conoció a un hombre, Donald Michael Santini, que vino a recoger a los hijos de su novia. Los detectives creen ahora que todo esto fue un plan para hacerse amigo de ella. El 6 de junio de 1984,
Santini se puso en contacto con Cynthia y le informó que tenía información sobre Barry que podía usar en su contra en el caso de custodia, y la invitó a salir. Los dos se reunieron en su casa, donde él la recogería para salir en su cita. Los vecinos la vieron salir de su apartamento del condado de Manatee con Santini. Esa sería la última vez que se vio a Cynthia con vida. Luego, 3 días después, el 9 de junio de 1984, su cuerpo fue encontrado en una zanja llena de agua en Riverview, Florida. La autopsia determinó que fue estrangulada y en su cuerpo se encontraron las huellas dactilares de Santini. Los investigadores emitieron una orden de arresto contra Santini. Cuando intentaron localizarlo, descubrieron que se encontraba prófugo. Los problemas de Santini con la ley comenzaron 6 años antes, en 1978, cuando fue declarado culpable de agredir a una mujer mientras servía en el ejército estadounidense en Frankfurt, Alemania, según un artículo del Herald de 1985. Al regresar a su estado natal de Texas, fue acusado de robo con agravantes en relación con el robo a una tienda de conveniencia en 1983. Confesó y luego desapareció del estado pocos días después. Una testigo, Pamela Lynn Kincaid, se presentó el 15 de junio de 1984. Esto fue 6 días después de que se encontrara el cuerpo de Cynthia en la zanja. Dijo que conocía a Charles Michael Stevens. Este era un alias utilizado por Santini. Él le confesó que le quitó la vida a Cynthia Wood. Santini se hizo amigo de Pamela y se mudó con ella antes de conocer a Cynthia. Sus hijos asistían a una guardería a pocas cuadras de distancia llamada Cape Vista Child Care Center en Florida, donde Cynthia trabajaba como gerente. Para los investigadores quedó claro que Santini era el responsable. Sus huellas dactilares fueron encontradas en el cuello de Cynthia. Tenían declaraciones testimoniales de Pamela. También estaba el enlace a la guardería, pero, frustrantemente, los investigadores no pudieron localizar a Santini. Eso fue hasta 2023. En junio de 2023, casi 40 años después, una pista del Grupo de Trabajo Regional sobre Fugitivos del Caribe de Florida llevó a los alguaciles estadounidenses a campo en el condado de San Diego, California, donde arrestaron a Donald Michael Santini, de 65 años. Era conocido en campo como Wellman Wells Simmons. Formó parte del Grupo de Planificación Comunitaria de Campo Lake Marina, así como presidente de la Junta Directiva de Lake Marina Views Mutual Water Company, un distrito de aguas con problemas donde la contaminación por nitratos ha obligado a los residentes del distrito a beber agua embotellada durante los últimos 3 años. Billy Joe Janning, presidente del grupo de planificación, dijo a East County Magazine que todos estaban sorprendidos. No había nada inusual en él. La oficina del sheriff del condado de Hillsborough dijo en un comunicado que estamos al tanto de este arresto y hemos enviado detectives para entrevistar a Santini mientras esperamos su extradición. En el momento de su arresto en junio de 2023, tenía 13 alias, incluidos Donald Chapman y John Trimblon. Durante su audiencia de extradición, el juez tuvo la siguiente conversación con Santini. «Buenos días, señor Santini», dijo el juez. «Tengo entendido que está admitiendo que es Donald Santini, ¿es eso correcto?». Luego de que Santini respondiera afirmativamente, el juez buscó asegurarse diciendo, «¿Y usted es la persona buscada en el estado de Florida? ¿Es eso correcto?». Una vez más, Santini dijo que sí. El 9 de junio de 2023, aniversario del día en que se encontró el cuerpo de Cynthia y cumpleaños de Santini, Santini aceptó ser extraditado de San Diego a Florida. Dijo que no se siente seguro por culpa de la familia de la víctima, lo que llevó al defensor público a decirle que se callara. Santini se encuentra actualmente detenido sin derecho a fianza. Michael Running Jr., fiscal adjunto de distrito, dijo que independientemente de si el caso ocurrió ayer o en este caso es algo que tiene 40 años, queremos asegurarnos de que se haga justicia. El doctor David Thomas, profesor forense de la Universidad de la Costa del Golfo de Florida, dijo lo siguiente: «Debido a la naturaleza de cómo Cynthia Wood perdió la vida, Santini probablemente dejó muchas pruebas para que los investigadores las reunieran hace tantos años. Existe algo llamado intercambio de Locard, lo que significa que lo que tengo encima normalmente se deja en la escena del crimen, así que voy a dejar una parte de mí allí. Entonces puede que esté en su ropa, puede que esté en alguna parte de su cuerpo, pero hay algo que él dejó allí en esa escena y pudieron recogerlo, así que los felicito», dijo.
y es una evidencia que, según el Dr. Thomas, si se almacena correctamente, aún se puede procesar. Por lo general, el estuche está literalmente en una caja que se almacena en una habitación, y lo más probable es que esa habitación, dependiendo de si la temperatura de la habitación está controlada, pueda durar para siempre, dijo. El Dr. Thomas también dijo que esta ruptura, en un caso sin resolver que lleva décadas, probablemente traiga una pequeña sensación de alivio a los detectives que trabajaron en él por primera vez. Se volvió muy personal para ellos, porque son la víctima y el investigador los que están atados a la cadera, y ese investigador está atado a esa familia, dijo. Si las autoridades de Florida no extraditaban a Santini en un plazo de 30 días, tendría otra audiencia el 10 de julio a las 8:30 de la mañana en el Tribunal Central de San Diego. Su familia fue informada por el Departamento de Policía, pero aún no han emitido un comunicado después de que se hiciera pública la noticia del arresto. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,